Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa número 54 de Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al economista Fausto Ortiz de la Cadena, consultor económico, presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil, exministro de Economía y Finanzas y columnista de Diario Expreso. El tema es lo que nos deja el 2025 y los desafíos del 2026. Pero para entrar en materia, como dicen los economistas, el contexto es que la economía ecuatoriana en los últimos 10 años ha crecido una media de 1.5% y este año el crecimiento, de acuerdo a los datos que en algún momento comentó Fausto Ortiz, el crecimiento sería del 3.7 a 3.8%. ¿Esas son las cifras que se están manejando, las correctas? Sí, Jimmy, buenas noches. Estas son las cifras correctas. El Central en septiembre, que hizo su segunda estimación del crecimiento económico para este año, habla de 3.8. Los números están bastante ajustados a esa meta, quizás ligeramente por arriba, un poquito más por abajo, pero el 3.8 es un dato bueno. Pero ese 3.8 hay que verlo en el contexto del rebote. El año pasado la economía cayó 2%, eso te habla de que en promedio del 24 al 25 la economía estaría creciendo apenas el 0.9%. ¿Y por qué se llama rebote? Es un rebote porque, pongamos el ejemplo, el año pasado hubo meses de apagones. Ya. Por lo tanto, no se pudieron vender los 12 meses corridos. Pensemos por un momento que se vendieron solamente 11 meses. Entonces, el año actual ya tienes un año completo con luz, entonces vas a vender 12 meses. Lo malo del año pasado se perdió y ahora sí se ve completo. Entonces, ese es lo malo, es la cifra del menos 2%. Ya. Este año completo rebota y creces al nivel que estabas anteriormente. Por eso, claro, pero en promedio, la economía estaría creciendo 0.9, que es más bajo que lo que dijiste al principio, que en la década está alrededor de 1.7. Y de cara al futuro, el año 2026, el Banco Central arranca con una estimación de 1.8%. Ahora, ¿por qué el próximo año, de acuerdo a las estimaciones de los propios economistas, conocedores del tema, ese crecimiento va a ser bajo relativamente, ¿no? No se sabe si llegará al 2%, quizá menos. ¿Por qué ese cambio? Porque de alguna forma estás creciendo en lo que se llama el crecimiento estructural. Es decir, la economía está armada en este momento para crecer solamente a ese ritmo, que es lo que hemos visto en la década pasada. Y entonces para que ese crecimiento sea más fuerte, más alto, entonces necesitas tú un gobierno que pueda hacer mucha más obra pública, un sector privado que pueda también participar en inversión, atraer recursos externos para poder decir, mira, tengo este proyecto, lo financio una parte con la banca local, con el mercado de valores local, pero también lo financio con recursos de afuera del sistema. Y también otra cosa que es complicada es que el gobierno, que tiene que en el 2026 tomar financiamiento por cerca de 16.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 es para pagar deudas viejas y 6.000 para el déficit fiscal, entonces se le pueda ocurrir, ¿sabes qué? Metámosle mano a la plata del Seguro Social y en vez de que el Seguro Social le dé plata al quirografario, prendario, hipotecario, entonces diga, voy a financiar al Estado. Entonces, eso contrae un poquito la economía. Claro, porque no te permite recibir esos recursos en la economía para poder dinamizarla. Entonces, este año algo de eso va a haber, pero también va a haber seguramente un acceso al mercado internacional otra vez. ¿Por qué? Porque ya el riesgo país bajó de 500. Ha bajado de 500 puntos. El riesgo país no es otra cosa más que el promedio del costo financiero de 3 bonos que negociamos internacionalmente, el que se llama 2030, 2035 y 2040. Y está bajo porque ya en menos de 3 semanas Ecuador va a pagar con seguridad 300 millones de dólares del primero de 10 vencimientos de ese bono 2030 que paga 2 veces al año claro, su valor, que son algo así como unos 300 millones. Entonces cuando ya el tenedor de deuda internacional diga, me pagó finalmente, porque eso se reestructuró en el año 2000, septiembre, entonces va a decir, entonces ya tengo la tranquilidad de que al menos este gobierno, si tiene recursos y no tiene ninguna urgencia, me va a estar atendiendo como corresponde. Claro, ahora tenemos que reconocer que por lo menos este año
la empresa privada, los exportadores de productos no tradicionales han hecho buena letra porque se ha batido los récords. Hay otra cosa que sí es importante, aunque no debe ser considerado un mérito de ningún gobierno, que es el aumento de las remesas, ¿no? Pero son números que sumados, bueno, a pesar de que el petróleo tuvo posiblemente el peor año de los últimos 5 o 6, nos muestran cifras interesantes, ¿no? Hay buenos datos para la economía, digamos. Pero no se originan en el gobierno, pues son buenos datos para la economía. Usted, por ejemplo, menciona las remesas cuando uno hace el ejercicio en dólares. Estamos hablando de que el primer semestre del año eran 3.700 millones de dólares. Y en los últimos 20 años, solo 2 segundos semestres han sido por debajo del primero. Por lo tanto, uno debería esperar un segundo semestre arriba de 3.700, con lo cual tendríamos poco más de 7.500, 7.800 millones de remesas, que en dólares es una muy buena cifra. Quizás no es tan buena como la cifra que teníamos en el 2006, 7 y 8, que frente a Producto Interno Bruto era como 6.8% y hoy día es quizás un 6%. Entonces, pero eso está muy bien. Luego, la otra cifra, las reservas internacionales, este año ya superaron los 10.000 millones de dólares, que no es otra cosa que lo que tienen los dueños de la plata, que son cuentacorrentistas del Banco Central, depositados en el Central, y el Central se las tiene disponibles. No es el mejor momento de las reservas internacionales cuando uno compara con el respaldo, porque ya estamos cerca quizás del 70-80% de respaldo. Hasta noviembre del 2008 las reservas estaban 100% respaldadas. Ese para mí sería el indicador. Más que el monto es cuánto están respaldando los pasivos en corto plazo en el Banco Central. Pero es un buen número, 10.000 millones de dólares, de los cuales el más importante cuenta correntista, entre comillas, es la banca privada, que tiene más de 3.500 millones de dólares en lo que se llama encaje bancario. Y luego por ahí uno puede seguir checando datos, por ejemplo, las exportaciones. El camarón el año pasado fue un poquito menos de 7.000 millones de dólares. Este año va a ser algo arriba de 7.000 millones de dólares, superando en exportación al petróleo, que era nuestro principal producto de exportación, y que había que sumar algunos productos de exportación para superar el petróleo. Hoy día uno solo, camarón, lo supera. Y ahí han ido surgiendo los que en el pasado los llamaban no tradicionales, pero ya los no tradicionales han tomado cuerpo. Entonces tienes minería con más de 3.000 millones de dólares, tienes por ahí pesca con 2.000 millones de dólares, flores con 1.000 millones de dólares, que acompañan a este grupo de producción y exportación tradicional, como el banano, que es más de 3.500 millones de dólares, y también otro que surgió hace 3 años, que es el cacao, que está también superando los 3.500 millones en exportación, y quizás este año llegue inclusive a superar los 4.500 millones de dólares. Bueno, son buenas cifras, pero aquí viene la pregunta del millón. No obstante, en la calle la gente dice, bueno, que no hay plata, que el sueldo no alcanza, que las cosas están caras, y al mismo tiempo usted encuentra, le pregunto, porque usted sabe de esto más que yo, sin duda, edificios que se comienzan a construir y están vendidos en planos. Viene el artista de no sé dónde, se repleta y tiene que quedarse 3 o 4 fechas más. Los centros comerciales abarrotados de gente, no en diciembre, siempre. ¿A qué se debe entonces este contrasentido? Mira, hay que estar también conscientes que hay lo que se llama la pirámide económica, ¿no? Cuando uno dice, oiga, de todos los ecuatorianos, ¿cuál es el ingreso mediano? Es decir, mediano quiere decir, pon una línea y hacia la izquierda el número de personas que ganan un sueldo determinado, y hacia la derecha el mismo número de personas. Ese es el mediano, no es el promedio, es el mediano, que separa el mismo número de datos de lado y lado. Entonces resulta que el ingreso mediano, es decir, la mitad de la población gana menos de 400 dólares. Y la otra mitad gana más de 400 dólares. Entonces, en algún momento yo recuerdo un ministro de Finanzas, el primer ministro de Finanzas del presidente Lazo, Simón Cueva. Simón decía, los que tienen más de 500 dólares son ricos en este país. Entonces la gente le saltó el cuello porque dice, oiga, es una definición equivocada porque 500 apenas es el básico. Pero es una definición económica bastante cercana, porque te está diciendo, oiga, si la mitad de la población es menos en esa época, 390, ya ganar 500 estadísticamente era un buen nivel.
Pero el concepto, y ahí voy a la pregunta, si uno analiza entonces los edificios grandes, es claro que no lo va a comprar esos departamentos la gente que gana menos de $390. Entonces está hecho para otro segmento de la población. Entonces hay un segmento de la población que puede estar muy acomodada, y es el que fue al concierto de aquella artista famosa, que fue al otro evento, y que puede comprarse un carro ahora y renovar el de hace 4 años. Hay otro segmento poblacional, que es la gran mayoría de la población ecuatoriana, que vive con menos de $750 o $1,000. Ya $1,000 estás hablando de un segmento de 1,000 para arriba en economía de ingresos mensuales, bien reducido la población. Entonces la población en su gran mayoría es de ingreso mediano y quizás también bajo. Entonces, cómo mides la economía es complicado. Y una forma de verlo, yo digo, es el empleo. Este año, en diciembre, estamos ya a escasas par de semanas a que digan se acabó el año, y entonces el dato al final del año en diciembre, el número de gente empleada va a superar los 3.250.000 personas. Según el INE, creo que hay 320 y pico mil de personas que tienen ya empleo pleno. Más, ¿es verdad eso? Según con qué lo comparas. Si tú lo comparas contra diciembre de 2019, que es prepandemia, recién este diciembre vamos a superar el número de personas que estaban empleadas antes de la pandemia, que es el mismo número de personas empleadas que estaban en el 2013. Eso es terrible porque han pasado del 2013 al 2025, digamos 12 años, y tenemos el mismo número de 3.250.000, para poner un número visible, empleados. Pero cuando hacías el ejercicio en el año 2013, la población económicamente activa, aquella que podía ir a buscar trabajo, era 6,5 millones. Y ahora estás en 8,5 millones. Entonces, gráficamente y grotescamente te dice que hay incrementado 2 millones de personas en posibilidad de trabajar y ninguno ha logrado conseguir empleo. Entonces la situación es complicada porque la gente que está en esa edad de trabajar y deseosa de trabajar se ha tenido que ubicar en la parte del subempleo, del emprendimiento y en el fajarse día a día por su alimentación. Claro, y vamos a hablar en el segundo bloque de lo que nos espera en el 2026 y un tema al que yo le estoy dando, perdón por hablar en primera persona, una singular importancia, y esto es qué puede hacer la academia también para aportar, para ayudar al desarrollo económico del país, porque tenemos una triste realidad, Fausto. Cientos de médicos, miles de médicos desempleados, comunicadores desempleados, abogados desempleados, porque no estamos privilegiando las carreras técnicas, las que tengan que ver con informática, con inteligencia artificial, que es lo que se requiere ahora. De eso hablamos en el siguiente bloque con el economista Fausto Ortiz. Ya regresamos. Continuamos aquí en Ecuador TV con nuestro invitado, que es el economista Fausto Ortiz, consultor económico, presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil, exministro de Economía y Finanzas, columnista de Diario Expreso. Fausto, ¿hay riesgos fiscales, factores sociales que podrían incidir en el moderado crecimiento del próximo año? A ver, hay que entender una cuestión, ¿no? Hay cosas que te empujan el crecimiento y otras cosas que te frenan el crecimiento. Si, por ejemplo, el gobierno dice, me falta plata para cubrir el déficit fiscal y voy a subir impuestos, eso te frena el crecimiento porque un dólar que iba a estar destinado a contratar un proyecto o una idea, entonces tiene que destinarse al gobierno y se le frena ese crecimiento económico. O lo otro, voy a tener que bajar el gasto y como no puedo votar gente, no hago esa obra, dice el gobierno, y restringe el gasto. Eso también frena el crecimiento porque esa plata debió haber seguido a esa obra y darle actividad. Entonces, hoy día estamos con un déficit fiscal elevado, el año 2025, el año que termina. La ministra de Finanzas dice, bueno, puede andar por 4.000 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas dice, va a estar arriba de 5.500. Y faltando 2 semanas es como difícil no pegarle el número que va a ser como unos 5.000 millones de dólares de déficit fiscal. Y el año siguiente hablas de 5.600. Entonces, quiere decir que te está
estás teniendo 5.600 millones más en gastos que los ingresos. Y entonces tú tienes dos opciones: o recortas el gasto que frena la economía, o subes impuestos que frenan la economía. Pero ¿es manejable un déficit para la economía ecuatoriana de 5.000 millones? Está un poquito alto, pero hay que también verlo en el contexto del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Tampoco es para cortarnos las venas, ¿no? El Producto Interno Bruto es redondeado 140.000 millones de dólares en el año siguiente. Entonces estás hablando de un déficit fiscal arriba del 3%, pero menos del 4%. Entonces yo creo que si estuviéramos en capacidad de ajustar ese déficit fiscal al 3%, estaríamos bastante bien. Y si uno mira los últimos periodos de tiempo, en algún momento, el último periodo presidencial del presidente Correa, el déficit fiscal estaba bordeando el 6% del PIB. El presidente Moreno lo logró ajustar un poquito, le vino la pandemia y se le descontroló, pero igual lo ajustó quizás al 4,5%. Entre Lazo y Noboa lo bajaron también un poco, y ahora en el arranque de Noboa se le subió, pero tiene todavía 3 años enteros para tratar de que no se le vaya el 3,5%, es decir, en ese nivel. Pero la parte complicada está en que tienes que financiarlo, y el financiamiento es el que hay que buscar. El riesgo país, que está en 500 puntos, no le sirve para financiar todavía, porque 500 puntos de riesgo país más 400 puntos del Tesoro americano, esos dos se suman y hacen 900 puntos, que es 9%. Y conseguir plata 9% es caro para el momento ecuatoriano, porque la deuda externa, la deuda total, externa e interna, son 90.000 millones de dólares en este momento. Que es bastante. Pero el costo promedio de esa deuda, lo que se va a pagar en intereses el año siguiente, son 4.500. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que el costo financiero en interés es 5%. Entonces, ir a pensar en conseguir plata al 9% hoy día es el doble de lo que tenemos como costo financiero al nivel de presupuesto. Entonces, hay que tratar de hacer la tarea, en el caso del gobierno, Ministerio de Finanzas, de bajar ese riesgo país a 400 puntos y ojalá a 300 puntos, que sería histórico para nosotros. Claro. Y ahí sí ir a buscar plata al 7%. Claro. El tema también es que hoy día el Tesoro americano está alto, ¿no? Están viviendo un periodo alto de hace unos 3 o 4 años, con una inflación también ligeramente más alta, ¿no? A ver, Fausto, yo no quiero hacer apología de nada, pero por lo que me estás diciendo, parecería que el manejo económico del gobierno no ha sido malo, por las cifras que me estás comentando. A ver, habrá cosas que corregir, claro. Sí, ¿no? Está dentro de una tendencia, dentro de una tendencia, medianamente estancada, que es un poco lo que nos da la dolarización. La dolarización te da la posibilidad de mantener calma, no te da la posibilidad de crecer. Entonces estamos viviendo en esa tensa calma, ¿verdad? Ya no estamos con la duda, ¿qué será que el que viene va a querer pagar aquí? Entonces estamos estabilizados. Estable, ya, pero no te sirve, porque hablamos en el segmento anterior del empleo, no te sirve estar estable, porque tú quisieras un poquito más actividad económica para que el empleo también crezca. Entonces, crecer, como plantea el Banco Central, 1.8, sí, está bien, es mejor que decrecer, pero no te sirve, no te alcanza. Entonces necesitas inversión en obra pública sobre todo, ¿no? Necesitas tú... E inversión extranjera, ¿no? Sí, mira que el promedio histórico nuestro de los últimos 20 años frente al Producto Interno Bruto, la inversión extranjera ha sido de 0.7%. Bajísimo. Bajísima. Pero en los últimos 2 años han sido peores que el promedio. Porque han sido, en el año del presidente Lazo fue 300 millones en vez de ser 1.000 millones. Este año quizás podamos estar otra vez regresando a 700 millones, que es muy bajo, porque deberíamos estar ojalá en 1.400 millones, que sigue siendo baja, porque nosotros estamos 5 veces más pequeños frente al tamaño de la economía de lo que debería hacer Perú o lo que hace Colombia. Entonces nos falta mucho. Entonces sí hay cosas que hay que focalizar. La estabilidad te sirve para poder pensar en el largo plazo, pero hay que dinamizarlo. Y lo que ha estado bien en la economía no necesariamente es lo del gobierno, ha sido el sector privado. El gobierno ayuda dándote algo de estabilidad en reglas de juego. Pero la gente dice, oiga, pero el gobierno le falta mucho, y es el reclamo de la población con estricta justicia. Nos falta mucho en seguridad, nos falta mucho en generación de empleo. Ahí hay que trabajar todavía, y la calma le permite al gobierno ir a buscar esas metas con más fuerza. Fausto, ¿por qué es tan baja la inversión extranjera? Entonces sí hay razón cuando se ha dicho repetidamente que aquí hay leyes que no le dan seguridad a la inversión extranjera.
Sí, pero en el pasado con las mismas leyes tenemos un poco más alta inversión extranjera. O sea, sí, pero sigue siendo, era baja igual, sí, ¿no? sí, ha habido momentos picos, pero no necesariamente ha sido porque la gente ha traído para invertir en un proyecto. Han existido picos 2008, 2015, 2017, porque el gobierno ha dicho, páguenme los intereses atrasados, los impuestos atrasados del SRI. Pero los segmentos donde la inversión extranjera usualmente llega ha sido petróleo y minería. Y petróleo, como tú señalabas hace un rato, el año 2025 ha sido un mal año. Pésimo. En precio y en producción. Entonces, el gobierno necesita decir y establecer qué quiere hacer en petróleo, cómo quiere recibir plata en el campo petrolero, qué quiere hacer en minería, por ahí están algunas cosas más claras, qué proyectos mineros pueden emprender con más fuerza y cuidar los temas ambientales, que de alguna forma el gobierno ha sido bastante claro en que quiere minería responsable, pero ahí esos son los campos donde se demanda inversión extranjera con más fuerza y donde quizás hay mucho por hacer. Ahora, estoy consultando con mi asesor, que es ChatGPT, que hay un nuevo tipo de energía barata y eficiente, que no sé si se llama eólica, es una. Y la otra que produce la actividad volcánica. ¿Es correcto que esa energía es barata, es manejable y que hay interés en invertir, dado que este país tiene volcanes para exportar en sentido figurado? Sí. A ver, en la última década no hemos tenido mayores problemas en el campo energético, salvo el año pasado que fue un estiaje extremo, muy poca lluvia históricamente en el periodo, porque de alguna forma al estar estancados, entonces la economía no demanda más energía. Ya. Pero eso de ahí hay que cambiar, o sea, debemos crecer, y si nos toca demandar más energía, demandarla, y que el gobierno y el sector privado vayan hacia mejoras en la generación de energía. Pero hablaba yo de la energía geotérmica, ese es el término. Ese es el tema de los volcanes, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un cambio constitucional para que el sector privado pueda involucrarse más en todo el proceso, porque hoy día el sector privado puede entrar, pero es en todo el proceso completo, en donde no haya mayores restricciones para cierto tipo de energía. Entonces, donde la inversión el Estado no la pueda hacer, que la controle, pero que tiene que irse generando, porque necesitamos crecer año tras año en 500 megawatts anuales, y eso de ahí no puede ser sustentado en el tiempo con una barcaza o con energía que venga desde las redes de Colombia. Entonces, ahí hay que trabajarlo, porque si queremos que la economía crezca, debemos acompañar también con los medios para que le dé su alcance. Claro, mencionaba esto de la energía geotérmica, porque tengo información que efectivamente hay interés de afuera, incluso ya está en desarrollo un proyecto que en cualquier momento sería anunciado, porque es una energía que produce vapor, agua, altas temperaturas, muy poco contaminante, y que está empezando a imponerse en algunos países, ¿no? Mira, sí, decías tú también la parte eólica, hablas con la gente de Loja y te dice, oye, en Loja no tenemos problema de energía, los eólicos que están acá nos han funcionado, ¿no? Entonces, tienen 2 proyectos ya en desarrollo. Sí, entonces hay que ir trabajando en eso, porque en algún momento, si la economía logra despegar, entonces vas a sentir mucho dolor cuando digas, ¿por qué no empecé antes el tema eléctrico en cualquier formato? Y para cerrar, ¿qué pasa con el IES? ¿Cómo se hace para que ya los jubilados no tengamos que estar oyendo todos los días el tema de que más o menos ahí viene el lobo? Después de 2 años, después de 3 años, no te voy a pagar tus pensiones jubilares. Yo de 60... voy a empezar a administrar mi jubilación para poder alcanzar, aunque sea un poquito de tiempo, a ese IES con fuerza. Mientras no se corrija el tema del IES, cada vez va a ser un ente más débil. Entonces, ¿por qué hay problemas? Antes habíamos 9 afiliados que pagábamos para un jubilado, o sea, que atendíamos y apoyábamos. ¿Y ¿no? Ahora quizás sean 4, quizás sean 3, lo cual es terrible, porque te dice, oye, se está armando un problema al interior de una bola de nieve. Una bola de nieve de seguridad social. Y el Estado es el que tiene que ir aportando. El Estado tiene que darle el 40% de esa jubilación. Y entonces eso no se dio durante 8 años.
En 3 años, perdón. Sí, del 2016 hasta el 2021. 8.000 millones más o menos. Hubo atrasos y se está algo poniendo al día. Entonces, pero eso de ahí te dice que hay un tema de insostenibilidad, porque crece la jubilación y no crece la afiliación. Y entonces el Estado tiene que estar poniendo más recursos para atender aquello, y ya hay dificultades porque en algún momento movieron ciertas aportaciones para otros lados. Y entonces también lo otro que ocurrió es que al Seguro Social le quitan los recursos para que los ponga en el Estado, ganar quizás una tasa de 5 o 6%, cuando pudiera entrar a financiar a sus propios afiliados con una mejor tasa. Claro, un tema interesante para un programa completo. Gracias a Fausto Ortiz, que nos ha acompañado esta mañana. Él fue ministro de Economía y Finanzas, un hombre muy versado en la materia. Bueno, así que esperemos un crecimiento menos del 2%, ¿no? Ojalá que crezca más. Ojalá. Pero en todo caso, el arranque es el 2%. Perfecto. Gracias entonces con ustedes, amigos. Que tengan una feliz noche, y de aquí ya nos vemos, si no me equivoco, en unos 3 días por lo menos, con un nuevo programa. Que estén bien. Buenas noches.